Metrópolis Multimedios presenta Noche de Debate, análisis a fondo. Si usted nos quiere llamar, estamos a sus órdenes a través de las redes sociales que en pantalla aparecerán. Saludo a mis compañeros en esta mesa, al doctor. Buenas noches, don Francisco Báez. ¿Cómo estamos, doctor? Buenas noches al auditorio. Don Carlos Vázquez Azuara. Muy buenas noches, doctor, y muy buenas noches al auditorio. Qué placer estar con ustedes una vez más y tendremos que comentar temas muy importantes. También ustedes se van a percatar que tenemos a gente muy importante con nosotros que tenemos mucho que escuchar de ellos y ellos nos harán comentarios extraordinariamente valiosos. Para la capital veracruzana, como dicen, le dieron aire con la presentación del plan Movilidad 360. A menos de 7 días de su presentación, el plan de Movilidad 360 ha tenido muy buenos resultados. Lo presentó desde luego el señor gobernador del estado, el doctor Javier Duarte de Ochoa, y la alcaldesa de este municipio, de esta ciudad de Jalapa, Elizabeth Morales García. La movilidad para Jalapa, bueno, pues es algo que interesa porque usted y yo, para venir de norte a sur o de oriente a poniente de esta ciudad, necesitamos salir ya como en el Distrito Federal, hasta con 1 hora de antelación. Anteriormente, los que nacimos en Jalapa, los que vivimos en Jalapa, pues era muy fácil trasladarnos. Por ejemplo, cuando íbamos del barrio donde nací, en la colonia Salud, hacia la secundaria Antonio Mera de Rivera en el estadio, junto a la Facultad de Derecho, pues era muy fácil. En 15 minutos estábamos y caminando, y en bicicleta hacíamos como 5 minutos. Hoy tenemos que hacer mucho tiempo. ¿Qué opinan de todo esto? Bueno, se han preocupado nuestras autoridades, pero ¿saben ustedes cuántos vehículos, qué parque vehicular tenemos en Jalapa? Pues nada menos que 145,000 vehículos. ¿Cuántos autobuses transportan a nuestros jalapeños? 1,000 autobuses urbanos y suburbanos, los que vienen inclusive de las zonas conurbadas como Banderilla, Jilotepec, Emiliano Zapata, Coatepec y más allá Teocelo y Cozautlán. Y además, todos quienes tienen que venir a Jalapa a hacer algún trámite de los 211 municipios que conforman la geografía veracruzana. Pero ¿sabe usted cuántos taxis circulan en Jalapa? 10,000. Y los ve usted parados, estacionados en las plazas comerciales. Así pues, que este es un tema muy importante y tenemos, todos los jalapeños, todos los que vivimos en Jalapa, tenemos que cooperar, tenemos que coadyuvar para resolver este problema. ¿Qué necesitaremos, doctor Báez, para resolver este problema tan caótico para la ciudad y para los jalapeños? Como lo comenta, doctor, es uno de los problemas que incluso en diferentes encuestas se refleja en la comunidad jalapeña como de los principales que se tienen en la ciudad. Esta estrategia que plantea el gobierno municipal pues parece interesante al ser una estrategia general. Hemos visto que de pronto aparecen senderos donde se cambia el sentido a las calles, 2, 3 días que no dejan de estacionarse en algunas de las avenidas de la zona céntrica de Jalapa, pero son estrategias que pasan, como comento, 2, 3 días y se olvidan. ¿Faltarán estacionamientos públicos? En este caso, bueno, es una estrategia general que está planteando ahí varias cuestiones: cambio de sentidos, estacionamientos públicos, no estacionarse en la vía pública, alguna ciclopista. Ojalá y realmente se implemente como está planeada
y sí resuelva en una medida el tráfico en Jalapa, porque como lo comenta y con todos estos datos que nos refiere acerca del parque vehicular que tenemos, pues quizá un plan que solucione todo el problema no lo vamos a tener, pero bueno, que de alguna manera minore las zonas de tráfico denso en la ciudad. Doctor Vázquez Azuara, ¿usted cree que implementando el hoy no circula, con eso resolvemos el problema de la movilidad, ese tráfico tan pesado? Bien, doctor, pues de entrada muchísimas gracias y es un gusto estar aquí como siempre con todos los televidentes, y creo que además es importante lo que comenta usted, doctor, porque creo que lo que se tiene que hacer, aparte de la impresionante estrategia que el gobierno del Estado en coadyuvancia con el gobierno municipal pretende implementar, aparte de todo ello que es digno de celebrarse, creo que debe haber una transformación de la cultura de los ciudadanos. No estamos acostumbrados a dejar el vehículo, nos queremos transportar hasta para ir por las tortillas en vehículo, nos estacionamos en doble y triple fila, sabedores, prácticamente los padres de familia, los que cruzamos por las escuelas, sabemos, el padre quiere entrar casi al salón por el hijo y hace colas porque si no está llorando. Pues sí, es terrible. El servicio urbano, se acumulan 2 o 3 camiones que permiten solo la movilidad en un carril, y desafortunadamente todas esas cuestiones van de la mano con la cultura del ciudadano. ¿Qué propondría usted para resolver este problema? No somos urbanistas, somos abogados, en mi caso, en el caso de usted también. De la misma manera. ¿Qué se le ocurre? No es ocurrencia, ¿qué propone Claro, usted? de entrada agradezco esa gentileza de hacerlo. Yo emito mi comentario porque verdaderamente abatir este problema ya de la saturación vehicular que tenemos, sobre todo en la ciudad capital del estado de Veracruz, es difícil. Yo de entrada me sumo al proyecto que se establece por parte de los gobiernos estatal y municipal respectivamente, pero de entrada yo propondría que debe de existir una culturización desde la educación básica del ciudadano, que desde la formación inicial del individuo, y además con una formación también para los padres, se comience a generar una culturización, se inculque en la mente de los ciudadanos que podemos también hacer uso del servicio público, que eso no nos demerita en lo absoluto, que podemos abstenernos de usar el vehículo cuando no sea necesario, que podemos respetar los espacios que no están destinados para el estacionamiento, que podemos generar toda una transformación, y eso a través de programas de capacitación. Yo consideraría que eso es algo indispensable. Sí, es algo importante. En el programa, algunos ya hemos visto en la ciudad que hay espectaculares que están invitando precisamente a usar más la bicicleta, a transportarse caminando, a usar el transporte público. Tiene que ser una estrategia integral. Mire, ¿cree usted que la bicicleta, usted cree con las subidas que puede circular Sebastián en Bravo en y con Nicolás una velocidad Bravo, en Landero y Cos, en todas esas? Pues aunque cuando no lo crean, cuando yo era niño, joven, andaba en bicicleta y subíamos Landero y Cos, subíamos Clavijero al revés, como en sentido al contrario censo, y sí lo hacíamos. Pero hoy, bueno, que la mayoría son jóvenes, pueden hacerlo, pero ¿qué necesitaremos realmente en Jalapa? ¿Un urbanista que conozca mucho de esto? Bueno, o gente que tenga mucha práctica en esto. Esta estrategia argumentan que ha sido planteada por expertos internacionales y algo muy interesante en coadyuvancia con la Universidad Veracruzana, porque finalmente lo que comenta, a veces estrategias que han funcionado en ciudades del extranjero a nivel internacional, aterrizarlas en nuestro municipio concretamente, pues tiene sus particularidades que lo hacen complicado. Por ejemplo, el tema de las bicicletas, que en muchas ciudades es el medio de transporte por excelencia. En Europa, en el Distrito Federal incluso ya está muy arraigada, pero en la ciudad, pues con la orografía tan accidentada, las subidas y bajadas, se complica, ¿no? Sí, y con algunos conductores como los que luego suelen haber, ya creo que el ciclista no tiene toda la confianza de transportarse. Pero bueno, pues creo que es un tema interesante. Yo mi modesta opinión, y a ver si coincidimos con los televidentes que nos ven en el sur del estado, en el centro y en el norte, y bueno, en este momento también allá en nuestra madre patria, allá está el doctor don Ramón Herrera Campos, el doctor Rubén Pabello Rojas,
y el doctor Lorenzo Morillas, que nos están viendo y escuchando a través de la internet. Yo quisiera dar una modesta opinión. He tenido la oportunidad, pues, de conocer mi estado, de conocer gran parte de la República y algunos otros países de Centro, Sudamérica, Estados Unidos, Canadá. He estado afortunadamente en Europa, en China, en Japón, y yo he visto que el problema lo resuelven con un transporte colectivo, pero de a de veras. Y en la Ciudad de México, Distrito Federal, yo propondría muy modestamente y respetuosamente que en Jalapa hubiese un metrobús que fuese de sur a norte, de norte a sur, de oriente a poniente y viceversa, y pues por lo menos en cada tren, en cada carro, lleva 150 pasajeros, y de esa manera no hacerlo solamente en Jalapa, sino que somos ya una metrópoli y que tenemos alrededor de 32 municipios que convergen a Jalapa. ¿Saben cuántos hacen de los que vienen a Jalapa a trabajar? Pues un 40% vienen de los municipios aledaños. ¿Y cuántos hacen su comercio en Jalapa? El 72% de la gente que viene. Entonces, con un metrobús que fuese también hasta las zonas conurbadas, incluso como aquel trenecito que muchos de ustedes son muy jóvenes, ni yo tampoco lo conocí, que era el Piojito, el famoso Piojito, que iba hasta Coatepec y Teocelo, muy económico. Entonces, esa sería una solución, porque el metrobús es más rápido, es más higiénico, es más seguro y más barato. Entonces, pues tiene más de las 3B. Entonces, esa sería, en mi muy particular opinión, lo que yo considero que nos haría falta, pero nada más implementarlo bien, afinarlo bien. Y necesitamos en la administración necesitamos gente que conozca de todo ello y que tenga experiencia. Vamos a un corte y regresamos con ustedes. You have any idea what a pain you are? I think so, sir. Jim! The beach is that way! You think the rules don't apply to you because you disagree with them. 3, 2, 1. By now, all of you heard what happened in London. He's a fugitive, and I want to take him out. Hold on! Captain, this ship will not fit. We'll fit. We'll fit! We'll fit! I told you we fit. I am not sure that qualifies. We're gonna do this, we gotta do it now! You ready to swim? I'm ready. Punch it. Tell me this. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Noche de Debate, información a fondo. Hoy nos percatamos que Luis Fernando Pereda Escamilla, que es el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos en el estado de Veracruz, dice que los derechos humanos en Veracruz
no son un discurso. Entonces, ¿qué son, doctor Báez? Bueno, en toda sociedad democrática los derechos humanos tienen que ser una realidad vivida por todos los ciudadanos. Las comisiones estatales y nacionales son organismos clave para la defensa de estos derechos y en este informe nos rinde las diferentes actividades. Hay quien tiene sus dudas y reserva respecto a la actuación de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado, pero bueno, ahí el presidente, el ombudsman veracruzano, nos hace su declaración, ¿no? Bien, yo creo que eso es un tema que tiene mucho que analizarse, mucho que discutir, pues nos hemos percatado que el presidente a nivel nacional, Carlos Plasencia, ha tomado algunas acciones, pues con las atribuciones que ya la Constitución le permite, que presentó una denuncia en contra de funcionarios del sexenio anterior. ¿Eso qué? ¿Será un derecho real o será una cuestión de venganza política? Bien, indudablemente aunque las comisiones, tanto estatal como nacional de derechos humanos, tienen la ineludible función de procurar la defensa de este tipo de derechos, pues no debemos olvidar que como organismos autónomos no están exentos del rubro político y evidentemente quienes están al frente de estos organismos autónomos pues tampoco son individuos ajenos totalmente a estas filas. Pero deberían estar, o sea, la misma autonomía implica que ese nombramiento precisamente no debería estar tan influido por el Ejecutivo, claro. ¿no? Que finalmente desvirtúa mucho la función. Claro, es lo ideal, ¿no? Lo ideal sería individuos estrictamente apegados a la salvaguarda de los derechos humanos, pero son individuos inmersos en un rubro político que indudablemente en algún momento debe de influir sobre algún tipo de decisión que puedan pero tomar. yo creo que ya hemos avanzado, ¿no? Claro. Al poco tiempo de crearse esa Comisión de los Derechos Humanos, que pues evidentemente que en el mundo contemporáneo se habla de todo ello, pero que haya acciones que lo queremos ver. Claro. Bien, tenemos noticias de que hoy inició la cumbre Tajín en Papantla. Allá la cultura totonaca, que en Jalapa, si ustedes también lo recuerdan, totonacos fueron los que fundaron allá por 1300 y fracción, esta ahora villa o región de Jalapa. Se dice mucho que hay muchas actividades y hasta la clásica limpia y que hay que la pureza, ¿qué más? ¿Qué opina de eso, doctor Vázquez Azuara? Indudablemente la cumbre de Tajín que nos distingue como Estado representa no solamente esta serie de folclore y tradiciones que imperan en esta ciudad capital y sobre todo en el estado de Veracruz, pero también representan una derrama económica, una proyección del Estado a nivel nacional, incluso mundial, y debo comentar, yo tuve la oportunidad de estar por allá, por el Tajín hace un fin de semana, y bueno, pues me pude percatar que la afluencia de personas extranjeras es pronunciada, verdaderamente lo que a veces en el país no llegamos a valorar y preferimos buscar otros destinos turísticos, pues los extranjeros son los que vienen finalmente a valorarlo. Es una derrama económica, una proyección del Estado y sobre todo una renovación para algunos conocedores de esto de la energía. Fuiste a hacer tu limpia. Es uno de los festivales, ya se ha posicionado a nivel cultural en el país, bueno, como de los más importantes, ¿no? Junto con el Cervantino que se organiza en Guanajuato. Así es. La cumbre Pues Tajín ya se ha posicionado. Es para fomentar el turismo y obviamente para nuestra cultura, las culturas que se asentaron en el estado de Veracruz, que son justamente la totonaca, la huasteca y evidentemente en esta región la olmeca. Bien, veo que están ustedes muy avanzados en historia y en el estudio de las culturas. Bien, pues pasamos a otro tema y el siguiente tema es que en estos días y concretamente el día 18 de marzo celebramos la expropiación petrolera que promovió el presidente y general Lázaro Cárdenas. Hoy se cumple el 75 aniversario
y todavía seguimos pensando en que Pemex, Petróleos Mexicanos, después de la expropiación, es de nosotros. Por ahí dicen algunos políticos que Pemex no se vende, que Pemex es de los mexicanos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es de los mexicanos? ¿Se vende? ¿O es de los líderes petroleros? ¿Qué opina, doctor Vázquez? Bien, pues eso es un tema muy interesante que seguramente todos los televidentes han escuchado en los medios de comunicación, cómo celebrar la expropiación petrolera cuando se habla de la incursión de la iniciativa privada en esta paraestatal. Pero yo quiero comentar que algo debe de quedar muy claro, y es la distinción entre la intervención del sector privado para fortalecer los rubros que no tiene aún Pemex, y otra es ya concesionarlo al sector privado. No estamos hablando de vender, ni ceder, ni conceder al particular. Lo que se plantea es que la iniciativa privada, a través de las empresas típicamente extranjeras, algunas transnacionales, incursionen precisamente en la paraestatal para poder explotar los yacimientos que se encuentran en el Golfo y que hasta el momento, por carencia de tecnología, no se han podido explotar. Yo creo que lo que nos falta es más información, más claridad en toda la información y transparencia, y que no veamos que los líderes se enriquecen, como después veremos algún otro tema de otro líder, pero desde luego Petróleos Mexicanos hace falta la modernización, hace falta una reestructuración, pero antes que nada hacen falta las reformas estructurales para que realmente, no nada más por oponerse los diputados de otros partidos o de cualquier partido, sino que realmente conozcan todo esto. Ojalá hay diputados que sí se prepararon, que son conocedores del tema, y bueno, pues ojalá a sus compañeros realmente les digan el por qué es necesario no privatizar, sino inyectarle capital nuevo, capital privado. Pues Petrobras del Brasil, pues es un éxito, es una empresa que yo también tuve oportunidad en el Brasil de conocer, exitosa. Claro. Bien, yo creo que tendremos buenos resultados en este año, porque hay la reforma justamente a los energéticos, la reforma de las cuestiones fiscales, el IVA y el pago del IVA a alimentos y a las medicinas. Ojalá salgamos bien. Bien, hoy también tenemos que hablar de una celebración muy importante. Además, exactamente el día de ayer entró la primavera, pero hoy se celebra el 207 aniversario del natalicio de don Benito Juárez García, que bien llamado el Benemérito de las Américas. ¿Qué les parece o por qué creen ustedes que es importante este personaje en la historia de México? Doctor Báez. Sí, es muy importante festejar natalicio del Benemérito de las Américas, Benito Juárez, sobre todo cuando encontramos que todavía su legado sigue vigente hoy en día. Se habla mucho de las leyes de reforma, por ejemplo, algunas que todavía hoy en día nos mantienen en México una separación entre la Iglesia y el Estado, algunas de ellas un poco radicales en su momento justificadas, pero que después se han ido matizando también por la evolución de los tiempos, y también que fue uno de los que solidificaron la República en México, que defendió la República ante el imperio de Maximiliano y ante esta invasión. Y creo que por eso hoy en día, después de más de 200 años, todavía seguimos recordando a este personaje ilustre. ¿Cómo no lo vamos a recordar si hombres como Benito Juárez no nacen todos los días, ¿verdad? Sí, no. Hasta en la jerga popular todavía se dice mucho eso de que me hace lo que el viento a Juárez, ¿no? Por el peinado. Sí, reconocido por esa precisamente defensa ante la invasión
extranjera, pues lo que le llevara el denominativo de Benemérito de las Américas. Bien, vamos a ir un corte y cuando regresemos hablaremos sobre cuestiones de carácter electoral, elecciones. Se encuentra aquí un experto en materia electoral que comentaremos con él y seguramente a todos nos va a ilustrar porque este año es eminentemente electoral en Veracruz. Vamos a un corte comercial. Regresamos. Así vale. Para el Gobierno de la República es muy valioso contar con tu opinión. Participa en la consulta ciudadana para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. Más de 40,000 mexicanos ya se han hecho escuchar. Ahora hazlo tú también. Ingresa a pnd.gov.mx, completa tus datos y responde a la encuesta que nos permitirá conocer tu punto de vista sobre las acciones necesarias para abordar los retos que enfrenta el país. Con la participación de todos, es posible mover a México. Plan Nacional de Desarrollo, Gobierno de la República. Work. I believe in you. Come on, it's gonna be fun. Star Trek Into Darkness. In theaters May 17th. To see the movie first, get the exclusive app now. Go to StarTrekMovie.com/app. En este invierno, la Secretaría de Salud te recomienda: abrígate y evita exponerte a cambios bruscos de temperatura. Consume verduras y frutas anaranjadas, rojas y amarillas. Son ricas en vitamina A y C. Ten especial cuidado con menores de 5 años y mayores de 65. Si usas calefacción con leña u otros combustibles, evita que sea por tiempos prolongados. Puedes afectar tus vías respiratorias. Si presentas fiebre, ojos irritados y dolor de garganta, acude a tu centro de salud más cercano y no te automediques. Cuida tu salud. Secretaría de Salud, Gobierno del Estado de Veracruz. Adelante. Hola, Alicia. Hola, Carmen. Qué bonito quedó el mercado. ¿Verdad que sí? Quedó como nuevo. ¿Te acuerdas cómo estaba antes? Ahora da hasta gusto venir. Por supuesto. Y no solo este mercado, también están rescatando el mercado Jauri. El gobierno de la presidenta se puso las pilas. Está cambiando Jalapa. Y no solo Jalapa, también nuestra vida. Gobierno Municipal. You have any idea what a pain you are? I think so, sir. Jim! The beach is that way! You think the rules don't apply to you because you disagree with them. 3, 2, 1. By now, all of you have heard what happened in London. He's a fugitive, and I want to take him out. Hold on! Captain, this ship will not fit. We'll fit. Will fit! I told you we fit. I'm not sure that qualifies. If we're gonna do this, we gotta do it now! You ready to swim? I'm ready. Veracruz es una tierra llena de belleza natural, biodiversidad, sitios arqueológicos, ciudades coloniales y especialmente de gente alegre y amable que se esfuerza todos los días para construir un mejor estado. Para el PRI, el 2013 será el año de refrendar y consolidar el trabajo realizado en Veracruz. El primer domingo de julio, 5.300.000 veracruzanos podrán acudir a las urnas para elegir 262 puestos entre 212 alcaldes y 50 diputados locales. Actualmente el PRI encabeza el gobierno del estado, 82 alcaldías y 29 curules en el Congreso local. En las elecciones del 2010 votaron 6 de cada 10 veracruzanos y el Distrito 2 de Veracruz, con cabecera en Tantoyuca, fue el de mayor participación, mientras que en el 2012 aumentó la participación ciudadana a 7 de cada 10 ciudadanos.
La lista nominal tiene 70,000 jóvenes de 18 años que podrán votar por primera vez. Es un estado joven, alrededor de 1.400.000 veracruzanos son menores de 30 años. Por otra parte, 8 de cada 10 registrados son nacidos en Veracruz y el resto proviene principalmente de Puebla, Tamaulipas y Tlaxcala. Con los jóvenes vamos a renovar al PRI en Veracruz. Estoy segura que con la energía de los veracruzanos y el compromiso e identidad de los priistas vamos a unirnos, trabajar y ganar. Un objetivo claro que tenemos en el PRI es aumentar la calidad de vida de las familias veracruzanas. Por ello, impulsaremos a los mejores cuadros y las mejores propuestas para transformar a Veracruz en un puerto potencialmente económico. Soy Ivonne Ortega, los invito a seguir acompañándome cada semana en este recorrido. Ya estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. Saludamos a nuestros amigos y amigas de la zona conurbada de la ciudad y puerto de Veracruz y así como también los municipios aledaños. Y desde luego a toda la comunidad estudiantil de Jalapa y sus alrededores. Estamos con la presencia del señor magistrado, licenciado Gregorio Valerio Gómez, que él es magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado. Esta noche trataremos de 3 temas muy importantes, sobre todo del proceso electoral veracruzano y las alianzas de las que mucho se ha discutido en nuestro estado, si van a ir en alianza el PAN y el PRD, el PRI y el Verde y otros partidos políticos que van a participar en este proceso electoral 2013 para la renovación, como ya escucharon ustedes en el video, de los 212 ayuntamientos y del Congreso del Estado. Muy buenas noches, señor magistrado. Buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo quisiera pues preguntarle a usted cómo siente, cómo ve el ambiente para este proceso electoral, que es donde juega un papel muy importante, bueno, pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado. Antes que nada, muchas gracias por la invitación a asistir a este programa y un saludo a todo el auditorio. Es evidente que cada proceso electoral tiene sus particularidades, dependiendo de la problemática que se presente por los diversos factores. En este año tenemos una cantidad mayor de organismos políticos que están participando. Son 9 partidos políticos, 4 asociaciones políticas. En total tenemos una alianza que se conformó ya, otra que no se concretó, y tenemos partidos que de origen decidieron realizar su actividad en forma independiente. Normalmente se venían aliando el Partido de la Revolución Democrática con los partidos Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo. Y ahora decidieron que no sería así y pues... ¿Ya se les acabó el tiempo para hacerlo? Pues el tiempo para aliarse definitivamente, aun cuando se hubiera considerado que por la decisión del Tribunal Federal en la Sala Regional se prolongó, yo estimo que ya no existe ningún otro tema que esté pendiente en los órganos jurisdiccionales y por lo tanto, pues ya no. Realmente las alianzas debieron haberse conformado y haber concluido el día 31 de enero de este año y estamos a día 21 de marzo. Hubo circunstancias, hubo juicios, litigios
que se iniciaron primeramente en el seno interno de uno de los partidos que pretendían aliarse de esta otra alianza, porque sí fue concluida la del PRI con el PB, con Nueva Alianza, con el Partido del Frente y con 4 asociaciones. Muy bien. Esa alianza se conformó, se registró oportunamente, y la otra alianza, a pesar de que fue hasta el último momento, el día 31 de enero, en que pretendió conformarse entre el PAN y el PRD, pues se presentó de última hora el convenio. Como todos sabemos, el Instituto Electoral aprobó dicho convenio de coalición, pero hubo personas que promovieron juicios en contra de los acuerdos tomados dentro de uno de los organismos políticos, el PRD. Es decir, eso debe quedar muy claro para toda la sociedad veracruzana, que el conflicto no se originó como se ha pretendido de alguna manera establecer a través del órgano que organiza las elecciones, Instituto Electoral Veracruzano, o de los tribunales, tanto el Tribunal Estatal, que conoció primero, como el Tribunal Federal a través de la Sala Regional, que conoció después, sino que el conflicto surgió de los mismos militantes del PRD que promovieron juicios porque, según ellos, consideraron que había violaciones a los estatutos del PRD, que no se habían cumplido disposiciones, y que como consecuencia de eso pues presentaron sus juicios, que fueron los que originaron, podríamos decir, el conflicto ya jurisdiccional. Señor magistrado, ¿cuáles son las razones legales por las cuales no se autorizó la alianza de esos partidos políticos que nos acaba usted de mencionar, como son el PRD-PAN? Sí, bueno, como explicaba, el conflicto surge cuando se presenta el convenio de coalición y un grupo de ciudadanos pertenecientes al Partido de la Revolución Democrática promovieron juicios ciudadanos. JDC se denomina, pero el nombre es Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, se abrevia así, JDC, argumentando que se habían violado los estatutos. Esto fue lo que originó el análisis no tanto de la coalición, sino de la parte que correspondía a uno de los partidos, que era el PRD, en donde, de acuerdo con lo propuesto por estos ciudadanos perredistas, no se había cumplido con los estatutos. Y al estimar que no se había cumplido con los estatutos, pues se tuvo que realizar el estudio que llevó primero al tribunal local, del que formo parte, el Tribunal del Estado de Veracruz, electoral del Estado de Veracruz, a establecer que efectivamente no se había cumplido con una parte de los requisitos que se establecen. Había 2 aspectos que se argumentaban. Uno, el que no se había aprobado por el Consejo Político Estatal, pero el tribunal estimó que para ese momento, cuando se llevó a cabo la alianza, no estaba integrado el Consejo Político Estatal, y que solamente analizamos la parte relativa a que no se había dado el voto calificado de la Comisión Política Nacional del PRD, en cuanto exige que sea el 60% de los integrantes, porque así lo dice la norma estatutaria. Pero despertó una polémica en la que se decía que no eran atribuciones del Tribunal Electoral del Estado y que era un acuerdo interno de los partidos políticos. Entonces, la pregunta sería de parte nuestra, ¿quién rige las elecciones en estas elecciones en el Estado de Veracruz? ¿Y cuáles son las atribuciones del Tribunal Electoral? Bien, esa es una cuestión muy importante, porque la opinión pública debe estar enterada de que, si bien cada uno de los partidos políticos tienen su vida interna, tienen que cumplir con sus estatutos. Y en el caso, como lo había señalado,
surge el conflicto porque hubo una parte que muchos ciudadanos que promovieron sus juicios JDC, consideraron que no se había cumplido. Por eso es que el conflicto llega a los tribunales. Es decir, los órganos jurisdiccionales, tanto los federales como los estatales, se crean para dirimir los conflictos que surgen en la vida interna de los partidos por los conflictos que hay entre los propios integrantes de los partidos, y eso no significa que el órgano jurisdiccional se entrometa en la vida interna de los partidos, sino que dentro de sus atribuciones establecidas en la Constitución General de la República, en la Constitución del Estado de Veracruz y en las leyes que de ambas dimanan, que como consecuencia, si hay una violación a las disposiciones legales, pues se tenga que dirimir jurisdiccionalmente. Y hay dos instancias, la estatal, como en el caso, la del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, y la federal. Precisamente, si en un momento determinado alguno de los litigantes estima que el tribunal local incumplió con alguna disposición legal, tiene la posibilidad de ir a la instancia federal. Y en esta instancia federal se va a revisar precisamente a través de un juicio que se denomina juicio de revisión constitucional. ¿Y ahí se agota? Y con eso se agota. Y en este caso ya se agotaron todos los recursos. Ya se agotaron todos los recursos porque ya no hay otra instancia. Ya no hay otra instancia. En el caso se resolvió primero en el tribunal local, se fue al juicio de revisión constitucional y otros juicios que hubo también de ciudadanos. Revisaron las magistradas en ese entonces integrantes de la sala Jalapa, sala regional Jalapa del Tribunal Federal, consideraron ellas que sí debería haberse aprobado por el órgano político estatal, lo cual no sucedió, y ordenó en una forma muy meticulosa esta sala todo el procedimiento cómo debería de seguirse para que se cumpliera con esa sentencia, tanto por los partidos que intervinieron, pues prácticamente el PRD, porque en el PAN no tenía ningún problema, ellos habían aprobado el convenio de acuerdo con sus estatutos, pero el PRD no había cumplido con esas partes que le correspondía de los estatutos, y como consecuencia ordenó que se siguiera parte por parte ese procedimiento. El procedimiento se siguió, pero pues no hubo la aprobación por el Consejo Político Estatal. Consecuencia de eso fue que el Comité Ejecutivo Nacional determinara que de cualquier manera sí se llevara a cabo la alianza, pero eso no cumplía con la disposición de la sentencia federal. Al no cumplirse con la disposición de la sentencia federal, cuando se presentó la solicitud nuevamente de aprobación del convenio en el Instituto Electoral Veracruzano, ocurre que el instituto dice no puedo dar por cumplida esta sentencia porque falta una parte que en la sentencia se indicó. Es decir, en ejecución de la sentencia, pues no pudo llevar a cabo la aprobación por falta del cumplimiento de un requisito que se determinó en la misma. Muy bien. Contra esta resolución todavía hay un nuevo juicio que se promueve. Se promueve por el representante del Partido Acción Nacional ante el Instituto Electoral Veracruzano, por el presidente del PRD nacional, don Jesús Zambrano, y por quien era presidente y se ostentó con ese carácter, el señor Juan Vergel Pacheco. Bien, vamos a ir un corte muy breve y regresamos con ustedes porque esto está muy interesante. Y luego vamos a hablar de otros temas como es la reforma educativa y la reforma a muchas otras cuestiones que son importantes. Verán ustedes que tenemos aquí grandes personalidades que nos van a hablar de ello. Vamos a un corte.
2013 ha sido marcado como el año del renacimiento del ser. Con la llegada del equinoccio, Cumbre Tajín reinicia su camino. Disfruta del 21 al 25 de marzo de ceremonias, conciertos, talleres y más de 5,000 actividades dentro de nuestro patrimonio cultural. Sé parte de este renacimiento y experimenta todo lo que Cumbre Tajín ha creado para ti. Hola Iván, ¿ya nos vamos a deporte? Ya no tienes por qué quejarte. ¿Te acuerdas cuando nos daba el sol? Me dijeron mis papás que están haciendo esto en muchas escuelas. A mí me dijeron que el gobierno de la presidenta está cambiando todo Jalapa y nuestras vidas también. Ahora sí ya nos vamos a deporte. ¡Vamos! Gobierno municipal. Del lado de la gente. I'm Tony Stark. I build neat stuff. I got a great girl. And occasionally, save the world. So why can't I sleep? You elected me on a single platform. I will defend this country at all costs. The Mandarin must be stopped. You don't know who I am. You'll never see me coming. What are you going to do about these attacks? The whole world's gonna be watching. The question, where is Tony Stark? Things are different now. I have to protect the one thing that I can't live without. That's you. Mr. Stark. Today is the first day of what's left of your life. I'm gonna offer the choice. Do you want an empty life or a meaningful death? You're not a man. You're nothing more than a maniac. I'm not afraid of you. No politics here. Just good old-fashioned revenge. We do need backup. Para el Gobierno de la República es muy valioso contar con tu opinión. Participa en la consulta ciudadana para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. Más de 40,000 mexicanos ya se han hecho escuchar. Ahora hazlo tú también. Ingresa a pnd.gov.mx, completa tus datos y responde a la encuesta que nos permitirá conocer tu punto de vista sobre las acciones necesarias para abordar los retos que enfrenta el país. Con la participación de todos, es posible mover a México. Plan Nacional de Desarrollo, Gobierno de la República. Estamos de regreso y muchas gracias por continuar con nosotros. La cuestión electoral son temas muy importantes, pero además en estos momentos en que entramos, como ya lo dije hace algún momento, en un año eminentemente electoral en Veracruz y para los veracruzanos. Continuamos con el señor magistrado Gregorio Valerio. Señor magistrado, ¿qué opina sobre la cada vez más frecuente impugnación de las decisiones electorales? ¿Pone en riesgo la democracia, es decir, que se está judicializando? Bueno, yo creo que nuestra Constitución federal, la Constitución del Estado y las leyes electorales lo que han procurado es dar los mecanismos para que los participantes en la política electoral tengan la posibilidad de hacer valer sus derechos. Entonces, si los ciudadanos pueden promover los juicios políticos, los juicios para que sus derechos sean respetados,
no implica que se esté judicializando el proceso. Las contiendas electorales implican también, en cierto momento, que pueda haber violación ya no solamente de los derechos de los electores, sino también de los partidos políticos o de las agrupaciones políticas, si consideramos también a las asociaciones políticas. Entonces, pues me parece que el hecho de que haya mayor cantidad de juicios es precisamente como consecuencia de que los ciudadanos y los partidos políticos están defendiendo sus derechos. Y a mí me parece que lo que sí no es conveniente que se politice lo jurídico. Es decir, las decisiones jurisdiccionales tienen que quedar como tales. Por eso se da la posibilidad a los partidos y a los ciudadanos que lleven a cabo las impugnaciones. Y aquí, pues, se dirime el conflicto y cuando ya quede firme, cuando ya todas las instancias se hayan agotado, pues esto tiene que ser respetado, porque si no se respeta y se politiza, entonces sí me parece que ya eso es remar en contra precisamente de la democracia. Sí, es todo, bueno, un principio básico de la democracia, que se acepte tanto la victoria como la derrota, así sea por un margen mínimo, como se ha dado en varios procesos electorales. En caso de irregularidades, bueno, hay las instancias jurídicas, pero agotar las instancias jurídicas, como bien indica, pues ya no queda más que acatar civilmente la decisión, que es lo bien que en algunos procesos no se ha dado. Señor magistrado Valerio, por último, le queremos preguntar cómo se garantizan las decisiones del Tribunal Electoral para que éstas sean imparciales y apegadas eminentemente a derecho. Bueno, yo creo que mucho influye la disponibilidad y la disposición de los integrantes de un órgano jurisdiccional de cumplir con el sagrado deber de impartir la justicia en forma correcta, imparcial, en una forma autónoma. El tribunal en que tengo la oportunidad de colaborar lo que pretende es cumplir con los ideales de la democracia y con independencia de cualquier tipo de intervención. Nosotros sí somos trabajadores del Estado en virtud de que pues formamos parte de uno de los poderes del Estado, pero también tenemos la conciencia de que nuestro sueldo deviene precisamente del pueblo veracruzano a través de sus impuestos y por lo tanto nosotros no tenemos de ninguna manera la limitante de que alguien de cualquier esfera de gobierno, ya sea ejecutivo, legislativo, judicial, interfiera en nuestras decisiones. Lo que estamos haciendo es, con pleno conocimiento de causa, de que tenemos que cumplir con este deber. Y para completar, hay una circunstancia, en el caso de que hubiera algún error, que fuera involuntario, en cuanto a la aplicación de la ley, los que han sido los menos, que generalmente no ha habido mayor cantidad de asuntos que han tenido los órganos federales que nos hayan regresado y que nos hayan revocado, son los menos del cúmulo de los que existen, de los que se han promovido. Tenemos, de cualquier manera, esa otra instancia, la federal, que puede observar cualquier irregularidad que llegara a cometerse. Entonces, yo creo que la justicia electoral está garantizada por los órganos existentes. Muy bien. Pues, señor magistrado Gregorio Valerio, le agradecemos mucho toda esta sapiencia que nos ha transmitido a nosotros, a nuestros televidentes. Y bueno, pues es un tribunal que hemos visto que desde su nacimiento ha tomado buenas decisiones y desde luego está integrado por gente muy capaz, muy preparada, gente proba, como usted, señor magistrado Gregorio Valerio, por el magistrado José Lorenzo Álvarez Montero y desde luego por el presidente de este tribunal, el doctor y magistrado Daniel Ruiz. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y pues a continuación iremos a un corte y al regresar hablaremos de la reforma educativa que se encuentra pues en proceso de implementación. Regresamos. Muchas gracias, señor magistrado. Gracias. Con tanto gusto. Con permiso. Salud.
2013 ha sido marcado como el año del renacimiento del ser. Con la llegada del equinoccio, Cumbre Tajín reinicia su camino. Disfruta del 21 al 25 de marzo de ceremonias, conciertos, talleres y más de 5,000 actividades dentro de nuestro patrimonio cultural. Sé parte de este renacimiento y experimenta todo lo que Cumbre Tajín ha creado para ti. Hola Iván, ya nos vamos a deporte, ya no tienes por qué quejarte. ¿Te acuerdas cuando nos daba el sol? Me dijeron mis papás que están haciendo esto en muchas escuelas. A mí me dijeron que el gobierno de la presidenta está cambiando todo Jalapa y nuestras vidas también. Ahora sí ya nos vamos a deporte. ¡Vamos! Gobierno municipal. Del lado de la gente. I'm Tony Stark. I build neat stuff. I got a great girl. And occasionally, save the world. So why can't I sleep? Para el Gobierno de la República es muy valioso contar con tu opinión. Participa en la consulta ciudadana para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. Más de 40,000 mexicanos ya se han hecho escuchar. Ahora hazlo tú también. Ingresa a pnd.gov.mx, completa tus datos y responde a la encuesta que nos permitirá conocer tu punto de vista sobre las acciones necesarias para abordar los retos que enfrenta el país. Con la participación de todos, es posible mover a México. Plan Nacional de Desarrollo, Gobierno de la República. Punch it. Tell me this is gonna work. I believe in you. Come on, it's gonna be fun. Star Trek Into Darkness, in theaters May 17th. To see the movie first, get the exclusive app now. Go to StarTrekMovie.com/app. En este invierno, la Secretaría de Salud te recomienda: abrígate y evita exponerte a cambios bruscos de temperatura. Consume verduras y frutas anaranjadas, rojas y amarillas. Son ricas en vitamina A y C. Ten especial cuidado con menores de 5 años y mayores de 65. Si usas calefacción con leña u otros combustibles, evita que sea por tiempos prolongados. Puedes afectar tus vías respiratorias. Si presentas fiebre, ojos irritados y dolor de garganta, acude a tu centro de salud más cercano y no te automediques. Cuida tu salud. Secretaría de Salud, Gobierno del Estado de Veracruz. Adelante. Hola Alicia. Hola Carmen. Qué bonito quedó el mercado. ¿Verdad que sí? Quedó como nuevo. ¿Te acuerdas cómo estaba antes? Ahora da hasta gusto venir, por supuesto. Y no solo este mercado, también están rescatando el mercado Jauri. El gobierno de la presidenta se puso las pilas. Está cambiando Jalapa. Y no solo Jalapa, también nuestra vida. Gobierno municipal. En edad escolar para el nivel de primaria y unos 70 millones en el nivel de secundaria en el mundo no están ejerciendo su derecho a la educación, la doctora Irina Bokova, directora general de la UNESCO, reconoció el gran esfuerzo que está haciendo nuestro país. El gobierno mexicano ha colocado a la educación en la cúspide de su agenda. La puesta en marcha por el presidente Peña Nieto de la reforma constitucional en materia educativa es una poderosa señal del compromiso para transformar la educación y elevar su calidad. La funcionaria de la ONU declaró que desafortunadamente la pobreza y la discriminación siguen siendo obstáculos para alcanzar la educación para todos. Agregó que hay evidencias de que en la región latinoamericana los alumnos de tercero y sexto grado de enseñanza, en matemáticas, lectura y ciencia, no están adquiriendo los conocimientos mínimos en estas áreas. En el nivel de educación secundaria, una situación similar se presenta con el agravante de una fuerte deserción escolar, resultando en que muchos jóvenes adultos no logran encontrar empleo digno e integrarse plenamente a la sociedad y contribuir así al desarrollo nacional. Lamentó que América Latina siga siendo la región con mayor desigualdad en todo el mundo, con 167 millones de pobres, es decir, el 28% de la población, de tal manera que el desarrollo no puede ser sostenible en estas condiciones. Irina Bokova subrayó que la educación es más que un derecho humano fundamental, pues es un derecho habilitante, porque gracias a esta, un individuo puede tomar decisiones informadas,
y una familia puede criar mejor a sus niños, al tiempo que permite mitigar la pobreza y la desigualdad. Estimamos que 171 millones de personas podrían salir de la situación de pobreza si los estudiantes en países de renta baja dejasen la escuela con las habilidades de lectura básica, lo cual equivale a un recorte de 12% de la pobreza a nivel mundial. Resaltó que la reforma educativa impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto está enfocada en promover la calidad en todos los niveles del sistema educativo. Pone énfasis en la enseñanza, que constituye el factor de más influencia para alcanzar la calidad. Los maestros deben tener el más alto aprecio social y deben ser apoyados en su desarrollo. La reforma, asimismo, subraya la importancia de la evaluación y de la administración educativa. La UNESCO valora esta visión y apoya plenamente estos esfuerzos. Con información de Raúl Adorno e imágenes de José Luis Leone, Notimex. De niños. Estamos de regreso. Hoy nos acompaña muy gentilmente la doctora Jacqueline Jongitud Zamora. Doctor, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Qué gusto saludarla. La doctora ella es doctora en Derecho Público, es investigadora del Instituto, obviamente, de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana. Y bueno, yo le conozco que es una extraordinaria docente, también en la Universidad de Jalapa, dirigió la carrera de Derecho muy atinadamente. Así que, bienvenida. Doctora, esta noche queremos platicar con usted sobre la reforma educativa. Bueno, no nada más las cuestiones de económicas en este tiempo de globalización y las financieras son importantes, sino que también creo, y siempre lo he afirmado, que para que los pueblos alcancen su desarrollo, pues es a través de la educación. Y la educación en México ha dado mucho que decir. Entonces, pues queremos con usted abordar este tema porque la cultura, la educación, la ciencia, el humanismo y la tecnología son importantes si nosotros pretendemos, como lo piensa el presidente Peña Nieto, ser una potencia emergente en estos momentos de la historia de nuestro país. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues preocuparnos, y por ello es que el presidente Peña Nieto ha mandado una iniciativa de reforma al Congreso de la Unión, y que, bueno, pues ya está en proceso, ya está aprobada la reforma, pero está en proceso la ley que la va a regular. Así que le queremos preguntar, doctora, ¿se trata realmente, considera usted que se trata realmente de una reforma educativa o es una reforma simplemente a la Constitución? Bueno, yo considero que definitivamente se trata por el momento exclusivamente de una reforma constitucional. Un cambio la aspiración, el propósito, el objetivo de llegar a ser una reforma educativa. Sin embargo, para que llegue a ser una auténtica reforma educativa, pues se requiere todavía de mucho más. Se requiere, como usted señala, todavía pasar a un segundo escalón y reglamentar a través de la Ley General de Educación y de la ley que atinente al Instituto de Evaluación de la Educación, todos estos elementos que van a ir fijando los criterios jurídicos bajo los cuales después tenemos que generar políticas públicas y bajo los cuales tenemos que generar programas y tenemos que generar mecanismos específicos para que uno de los propósitos centrales de la reforma, que es el tema de la calidad educativa y el tema de la evaluación,
de la calidad de la educación, pues pueda aterrizar. Por lo tanto, yo diría, bueno, por el momento únicamente estamos en el momento del cambio legal, que no es cualquier cosa, porque es la máxima norma del país, pero tenemos todavía que bajar a buscar entre todos los sectores involucrados, que somos toda la sociedad mexicana, que esta reforma constitucional se convierta en una auténtica reforma educativa. Efectivamente, doctor, en complemento a este comentario, bien dice la doctora, es una reforma constitucional y que va a dar pie a que se siga la efervescencia reformista hacia la ley, hacia reglamentos, hacia la creación de institutos, pero ha sido fundamental que se parta de la Constitución porque precisamente con la reacción que puede haber de algunos sectores sindicales, de maestros, etcétera, contra las futuras reformas, pues ya el hecho de que esté en la Constitución la calidad educativa y esos puntos que ahorita comentaremos, ya garantiza que sean, desde un punto de vista legal y constitucional, las diferentes reformas que se vayan haciendo posteriormente. Doctor Vázquez Azuara, yo quisiera preguntarle qué opina usted o cuáles son los principales puntos que se plantean en la reforma que nos ocupa. Muy bien, yo creo que es algo muy importante y la doctora Jacqueline de manera muy acertada lo refería. Estamos en presencia de una transformación, particularmente del artículo 3 constitucional relativo a la educación. Los puntos sustanciales es la creación de un Instituto Nacional de Evaluación para que los docentes se sometan precisamente a capacitación, posteriormente a una evaluación y de ello dependa su permanencia, su promoción, su estancia como docentes. Y una de las preguntas que se quedaba en la mesa de la discusión muy interesante y que seguramente la doctora nos podrá ilustrar al respecto, se hablaba, ¿es una reforma educativa o es una reforma laboral? Incluso los sindicatos decían, me voy a amparar contra la reforma educativa. Oye, pero para empezar, ¿contra qué te quieres amparar? Pero segundo, consideran que es una reforma laboral en materia educativa. Es una total discordancia para los juristas, pero ¿por qué lo consideran así? Porque el hecho de que se establezcan estándares de educación que ya regulen al docente, desde mi punto de vista, el nudo. Contratos individuales y colectivos de trabajo que ya están establecidos de los docentes, y entonces ellos lo consideran como una vulneración a sus derechos laborales. Es por eso que se oye en el argot popular que esta reforma educativa, se van a amparar contra esta reforma educativa, porque en realidad consideran que se trastocan sus derechos laborales contenidos en esos contratos. Bien, en realidad por el momento no es posible ampararse contra absolutamente ningún tipo de acto de autoridad porque todavía ni siquiera se materializa una afectación a los derechos de los docentes. Y incluso, y esto que bueno que los televidentes lo están viendo, por ahí había consorcios que le cobraban a los docentes 2,000 pesos por amparo contra la reforma educativa, y dices, bueno, todavía no hay un acto de autoridad que esté vulnerando derechos y por tanto sería complicado que eso... Sí, se ha politizado mucho el tema y ahorita para volver a la opinión de la invitada, incluso hubo amparos del sindicato contra la reforma laboral que es para los trabajadores que no son del Estado. Pero la reforma no fue al apartado B. Exactamente, y bueno, se ha politizado mucho ese tema. Del público, algunas personas nos preguntan y aquí en relación a esto, los maestros se les está manejando para buscar esa efervescencia y esa reacción contra la reforma. Bueno, el tema de si pueden perder las plazas ya adquiridas, el tema de si ya no se pueden heredar las plazas. ¿Realmente, doctora, usted considera que esta reforma afecta a los profesores? Bueno, yo quisiera aquí hacer un planteamiento en dos momentos. En un primer momento yo creo que hay algo esencial que tiene que ver con que la reforma plantea el tema de la calidad, que es algo realmente radicalmente importante para el país. México, a pesar de los esfuerzos que ha hecho desde a finales de la década de los 80 y con lo que fue el Pacto Nacional por la Calidad de la Educación Básica en 1992, ha estado en este esfuerzo y en esta búsqueda, vamos a decir, de la calidad. No lo había contemplado a nivel constitucional, que eso es la gran, vamos a decir, la gran ganancia, porque además la calidad es uno de los estándares internacionales en materia de la educación pensada como derecho humano. A mí de nada me sirve pasar 14 años en aulas
si esos 14 años no se van a traducir en la posibilidad de que yo sea capaz de hacer determinadas cosas, resolver determinados problemas, y si esa educación a mí no me va a permitir sobrevivir. Entonces, yo creo que el tema de la calidad es un tema trascendental, pues sí, porque importantísimo. Lo vemos, hay gente que estudió su preescolar, su primaria, su secundaria, y a lo mejor ya hasta terminó la preparatoria y tal cual parece, y muchas personas dicen, no, yo nada más cursé la primaria y sé más que un joven que salió de la preparatoria. Pero es justamente porque anteriormente el maestro, el profesor, era un apóstol de la enseñanza, de la educación. Y por eso yo le quisiera preguntar, su opinión de usted respecto a esta reforma, ¿implica un avance o un retroceso? ¿Y de qué manera, si es que lo hay, afecta a los maestros, a los educandos? Bien, a mí me parece que definitivamente es un avance. Y es un avance porque incorpora no solo el tema de la calidad educativa, sino que este concepto de calidad educativa lo lleva a la infraestructura, lo lleva a la forma de gestión de las escuelas, lo lleva a los contenidos, lo lleva a los docentes, lo lleva a los directivos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cada uno de los elementos que integran el proceso educativo van a ser sujetos del tema de calidad. Entonces, es una ganancia, y además creo que es una ganancia que no debemos separar de una reforma también reciente, relativamente reciente, que es la reforma en materia de derechos humanos en 2011. Y me parece que la reforma al artículo 3º constitucional está dándole esta configuración, o al menos está integrando alguno de los elementos que a nosotros nos faltaba como país incorporar para estar dándole el perfil de auténtico derecho humano al derecho a la educación en nuestra Constitución. Entonces, definitivamente es ganancia. Ahora, a mí me parece que los maestros, los auténticos maestros, son o van a ser beneficiados por la reforma. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que desafortunadamente, cuando nosotros pensamos en educación básica, temas como la herencia de plazas, como la venta de plazas, como el amiguismo para la obtención de plazas, son una realidad en nuestro contexto, desafortunadamente. Entonces, el hecho de que como profesora yo tenga la oportunidad de que me evalúen, de que me califiquen, de que vean si realmente cuento con las competencias, con las capacidades, y esté yo en un mercado de competencia real, a mí me va a incentivar como profesor, y además si yo soy una persona comprometida, estudiosa, es mi vocación, sin duda eso va a ayudar a los profesores. Sí. Doctora Jacqueline Conquitud, vamos a ir un corte muy breve y regresamos con este tema que es tan importante, tan candente, y veremos si la reforma se encuentra relacionada con el arresto de Elba Ester Gordillo, si es venganza política o es que de veras el presidente está poniendo en orden las cosas en casa.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en Noche de Debate, Análisis a Fondo. Continuamos también con nuestra distinguida invitada, la doctora Jacqueline Jongitud. Y hablábamos cuando nos despedimos al corte, que si la reforma está relacionada con la detención, con el arresto de la maestra Elba Ester Gordillo, o es venganza política. Pues yo, antes que le dé respuesta a usted a esta pregunta, pues yo me he percatado que quienes estaban en cenizas hace 50 años, como era Corea, Japón, Singapur, la India, hoy son las potencias emergentes. ¿Por qué? ¿En qué se ha basado? ¿Qué son de distinto carácter o están hechos de otro material humano? No, sus gobiernos le apostaron a la calidad educativa y ahí se han puesto a estudiar, y por eso es que nuestros migrantes que van a buscar empleo, trabajo a los Estados Unidos y los que vienen de la India y de Corea pueden mandar las remesas más altas a sus países, a su familia, que los mexicanos. Mientras un mexicano gana $1,000 o $1,500 al mes en los Estados Unidos en trabajos de veras pues muy difíciles, los coreanos, los hindúes y chinos y demás mandan entre $15,000 y $20,000 a sus lugares, a sus países de origen. ¿Por qué? Porque tienen la calidad. Así pues, que vuelvo a la pregunta, ¿será una venganza política el que Elba Ester esté, ahora sí como dicen, atrás las rejas? Bueno, quizá valdría la pena recuperar los orígenes de la maestra Elba Ester. O sea, realmente ella o su liderazgo emerge también en un momento de crisis, cuando el maestro Jongitud Barrios, pues, es arrebatado también de la dirigencia del sindicato. En ese momento, en el surgimiento, vamos a decir, de la maestra, realmente hay un contexto político, también hay una preocupación por el tema educativo, y entonces la maestra más bien entra como un elemento político clave para aquel momento político también, en el que juega un papel muy importante, vamos a decir, de acompañamiento, de seguimiento de una u otra manera al conjunto político de ese momento. De alguna manera, en aquellos entonces ella representó algún cambio y representó también de alguna manera el apoyo en su momento para las reformas que se dieron en aquel momento. Ha sido una mujer pues que ha estado en el ojo del huracán. Yo recuerdo pues el 14 de febrero precisamente le hicieron una entrevista en Televisa, una entrevista que además fue muy fuerte, donde se le utilizaban frases como usted es una de las mujeres más odiadas o la mujer más odiada de México, ¿no? Sí. Donde se le cuestionaban sus gustos de zapatos, de bolsas, etcétera, ¿no? Es una mujer muy controvertida y la situación del sindicato pues no es la misma. En aquel momento se veía como un aliado de la reforma. Y hoy día, pues, las cosas por su propio peso caen y hay una percepción social que no ayuda mucho al sindicato. Es decir, finalmente la sociedad tiene ahorita una idea de que los maestros, no todos los maestros hacen el trabajo que deben hacer. Hay muchos padres de familias que están inconformes con la educación que reciben sus hijos. Entonces hay una falta de legitimación en este momento. Y entonces, la caída de la maestra pues es algo bastante propicio para el cambio, vamos a decir, y para el tipo de orientación que se le quiere dar a la política educativa, y tiene que ver también con lo que se ha repetido mucho, que es esta intención del Estado mexicano de recuperar la rectoría en educación. Y entonces si yo estoy compitiendo y además no puedo dar un solo paso porque siempre necesito, o me enfrento al veto del CENTE,
o necesito el apoyo del sindicato, que no siempre está o que siempre se condiciona, pues podríamos entender que tiene un sentido político esta decisión, pero también, por supuesto, tiene su vertiente jurídica y, por supuesto, también tiene su vertiente técnica en un sentido de políticas públicas. Entonces, yo creo que tendríamos que darle como que esas tres lecturas, ¿no? Hay una detención porque probablemente hay elementos jurídicos para que esté detenida. Técnicamente es necesario, ¿no?, para la reforma educativa, y además es un elemento que al ejecutarse políticamente se fortalece mucho al Estado para recuperar la rectoría. Esa es la perspectiva que me genera. Muy bien, doctora. Nos ha usted ilustrado con sus comentarios a nuestros televidentes. Pues bueno, ya ven que no es una venganza política, sino es que ustedes se han percatado de la fotografía que presenta